Breakout Beasts. ¡Chicos! ¡Mirad lo que ha llegado! ¡Hola! Es una caja de Breakout Beasts. ¿La abrimos? Sí. A ver. Pues nada. ¿Qué es esto? Es un papel. Sí. Evan, ábrelo. Es un mapa. ¿Qué dices? A ver. Mira, Dani. Hola. Tesoro de Breakout Beasts. Anda. Esto es un huevo. Aquí hay 3 huevos y aquí hay más huevos que Y 3. aquí hay 5. 9 huevos en total. Son un montón. El monolito del dragón yo sé dónde está. Y como es el punto de partida, pues creo que desde ahí podemos llegar a la pirámide dorada y luego al puente del elefante rosa. Antes de encontrar la pirámide, tendremos que buscar el huevo por aquí. Chicos, vamos a pillar los gorros de explorador y nos vamos a buscar el tesoro. ¿Sí? Sí. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vámonos! Creo que vamos bien. Ya veo el monolito. El monolito del dragón. Vamos. ¿Qué pasará? Mirad, chicos, aquí está el monolito del dragón. Así que por aquí tiene que haber un huevo. Ahí. ¿Lo has visto? Píllalo. A ver, Iván. Oh. Mirad, chicos. Creo que todas estas bestias son las que pueden salir dentro del huevo. Papá, vamos a buscar los demás. Vamos allá, chicos. A por la pirámide dorada. Venga, seguidme. Una foto. Bien, chicos. Primero tendremos que contar los pasos. ¿Los pasos? Es que esto es un mapa, a lo mejor no hay pasos dibujados. Venga, chicos, que estamos llegando. ¡Eh, mirad! ¡Está ahí la pirámide dorada! ¡Vamos! Chula, es dorada. Bueno, atención, ¿eh? Venid. Venid, rápido. Mirad, chicos, la pirámide dorada la tenemos ahí y aquí tiene que haber 3 huevitos, ¿vale? ¿Nos ponemos a buscarlos? Están ahí. Es verdad, Dani, los has encontrado. Mira, Evan, aquí hay 3. Solo nos falta llegar al puente del elefante rosa, que parece que cruza un río. En fin, ¿vamos allá? Sí. Vámonos, chicos. Venga, pillad los huevos. Chicos, mirad. Allí. Es el puente del elefante rosa. Estamos llegando. Vamos. Cuidado con el tronco. Ahí están. Sí. Ahí. Son 9 en total. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7. 8 y 9. ¡Toma ya! Madre mía, pues ahora los vamos a abrir todos. Chicos, vamos a ir a abrirlo todo a casa, ¿vale? Sí. ¿Os parece? Sí. Y así podremos comer algo que... ¡Qué hambre! Yo voy a descansar. ¿Vas a descansar? Claro, es que Sí, estamos... yo primero voy a comer y después. Yo también, venga, vamos allá. Abrirlos a casa, vamos. Vámonos, chicos. Vamos. Menuda aventura. ¡Ja! Ya estamos en casa y ya podemos abrir los 9 huevos que hemos encontrado en esa fascinante aventura. ¿Sí o no? Sí. Ah, vale. A ver qué nos sale. Mirad, Breakout Beast. Un huevito con una bestia y... slime. Wow. Tiene slime. A ver. Creo que se va a abrir. ¡Va a salir la bestia! ¡Tarán! Aquí está el slime metido con las piezas. ¿Qué hay en el folletito, Evan? Que se pueden mezclar.
es verdad, Evan, con estos dos los han mezclado y han hecho una super bestia. Pues eso lo tenemos Y que hacer. también con estos dos han hecho otra super bestia. Ahora qué chulo, tío. Mira cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, hay 9. Hay 9 distintos. Dani, ¿cuál es el que más te gusta a ti de los A 9? mí, este, ¿Rabagor? sí. Ah, es muy chulo, ¿eh? Y a Evan, Ice Blaze. ¡Ana, un azul! Azul y blanco, qué chulo. Mira, Dani, te ha tocado este. Se llama Frost Snarl. A Evan le ha tocado este, que es Spitfire. Y a mí me ha tocado Brimmer. A ver. Ya va. Vamos ya, chaval. Oye, Evan, el slime ese es súper chulo, el tuyo. El naranja, tío. Es muy chulo. El mío se parece al hielo, ¿sabes? Sí, es de hielo el tuyo, Dani. Los colores del slime son súper chulos. Es verdad, Dani. Ese es azulito, este naranja y este verde. Vamos a montar la bestia. Aquí tenemos mi bestia. Es así. Qué chula, tío. Aquí está mi bestia. Y tiene los cuernecitos aquí. ¡Ah, no! ¡Me ha tocado el que quería! ¡El verde! ¿Y a ti, Evan? En blanco. Uno blanco, qué guay. Mira, Evan, a ti te ha tocado Griforce, que es un grifo de color blanco, muy bonito. Este lo quería yo. Rabagor, mira, aquí están las instrucciones. Esto te va a hacer falta para montarlo, Dani. Dani ya va avanzado, ¿eh? Dani tiene la mitad de la pieza ya montada. Y nosotros pues vamos a empezar ahora a montarla, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que es como las piezas son como de goma? Son así... Son un poquito flexibles, eso mola, para que no se rompan. Amigos, parece que ya estamos formados. El mío no vola bien, porque como tiene alas aquí, Es que solo puede volar así. El tuyo creo que es un dragón terrestre, me parece. Pero ¿sabes lo que tiene de bueno Breakout Beasts? ¿Qué? Pues que mira, ahora hacemos así. Y le ponemos las alas a este, tío. Como tiene un montón de agujeritos, pues le podemos poner alas. ¿Has visto? ¡Hala! ¿Qué te parece? Ahora sí que Y vuela. cuernitos. Y le puedes dar... Y si le quitas estas, Claro. le puedes dar las otras alas Exactamente. del mío. Podemos hacer una super bestia poniendo las otras alas aquí. Y mira, yo tengo una idea. Unos cuernos aquí. También. Vamos, chicos. Los 3 últimos huevitos, allá vamos. Toma ya, ostras, azul. ¿De qué color es? Es el mismo. Es gris. El mío me ha tocado gris. ¿Y el vuestro? A ver. El de Evan es A ver, que le toque la bestia negra. violeta y blanco. azul. Violeta y blanco es. ¿Y el tuyo, Dani? A ver. No lo sé, ábrelo. El tuyo es... ¡Ah! Es negro y azulado. Ostras, estos 3 se parecen un poco. Clover Claw, me ha tocado. La bestia plateada. Este lleva una cadena, Evan. El tuyo se llama... Fierceor. Dani, el tuyo es Ice Blaze. Mira, mi bestia plateada tiene el slime gris. Y también le puedes poner los pinchitos como si fuera un... Claro. Mira, este por A ver, ejemplo... el mío parece una gárgola. ¿Sí? Sí. Estos pinchitos van aquí. Porque hay dos que se parecen gárgolas y eran eso. Lo que también mola mucho de Breakout Beasts es que están súper articulados. Así es como druje, papá, mira. Así parece que esté saltando, mira.
¡Soy el más fiero! ¡Soy el más patata! Bueno, hemos acabado las 9 figuras ya, ¿eh? Tiro slime. Creo que ha llegado el momento de tirarles el slime por encima a las figuras. Yeah. ¡Yeah! Llega lo que me ¡Hala! gusta. Dale, Evan lo está haciendo ya. Evan le está tirando el slime. ¡Charan! ¡Charan! ¡Oh! ¿Cómo se escurre? Hasta mira, ahora voy a comenzar yo. El slime por encima le cae a nuestro amigo. Puedo ver a través del slime. Ay, papá. Puede ver a través del slime porque es transparente, mira. Es como si tuviera gafas de sol. Slime por encima. Vamos. Ya cae. ¡Hola! Ostras, Evan, mira, Evan, mira. Ahora me toca a mí. Le cae encima el slime verde. Me ha caído venenoso. Estoy pringoso. Hola, el cultural cabeza al revés. Está todo pringoso, mira por aquí, que se cae. Mira el pringue. La cortina de slime. Oh no, nunca había visto esto. Oh no. Oh no, me la estoy comiendo. Chúpate. No, se me ha hecho un escándalo. Me voy a ir a comer todo a la vez. Pans, toma. Así es imposible volar. Con tanto slime es imposible volar. En la cabeza no. Yo le he puesto en la cabeza. Parece que esté cubierto de veneno. Claro, porque es el rey del veneno. ¿Es el rey del veneno? Sí. Atención, Dani y Evan. ¿Qué? Os voy a proponer un reto. Vais a tener que hacer una mega bestia con estos dos. Vale. Juntándolos. Ah, vale. Venga. Esta, dame La mega bestia. y dame esta. Y yo, dame ¡Mega esta. bestia! Esta es mi figura. ¿Esa es la figura que has hecho combinando? Sí. ¿Os habéis cambiado piezas? ¿Y tú, Dani? ¡Ajá! Lo que pasa es que vosotros no habéis hecho una mega figura como yo. Y aquí está la mega bestia Breakout Beast. 4 alas, 2 alas de murciélago, 2 alas de águila, cabeza de lobo, cuernecitos de cabra, 6 patas, cola de zorro. Aquí tenéis la mega bestia Breakout Beast. Bueno, amiguitos, esperamos que hayáis disfrutado de Breakout Beast tanto como nosotros. Y de la aventura, y del slime, y de la diversión. No olvides dejarnos un like antes de irte. Adiós, amiguitos. Hasta el próximo vídeo. To see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited